¿Por qué necesita el ser humano un código de valores? Para poder responder a esta pregunta, primero necesitamos responder a otras. ¿Qué es la moral? Es un conjunto de valores que guían el actuar de las personas, determinando el curso de su vida en cuanto al comportamiento considerado como correcto. Y la ética es el estudio de la moral. Intenta descubrir y definir ese código, pero antes de definir ese código mediante la ética, deberíamos preguntarnos, ¿por qué necesita el ser humano un código de valores? El concepto del bien y el mal son un constructo humano, una invención por parte de nuestra especie que no se sustenta en ningún hecho objetivo de la realidad, razón por la cual para muchos filósofos definir la ética es imposible al ser demasiado subjetivo. No hay forma de dar una respuesta racional, por tanto, históricamente este campo ha sido dominado por el misticismo y las religiones. Algunos quisieron ir más lejos, sustituyendo a Dios por la sociedad, dado que la sociedad es la fuente, es el criterio y norma de la ética, y así el bien es todo lo bueno para la sociedad. Sin embargo, no existe ninguna entidad como la sociedad, porque solo es un conjunto de personas, un constructo usado por muchas personas como excusa para satisfacer sus propios deseos y caprichos. Esto no es racional ni mucho menos objetivo. Entonces, ¿existe una fuente objetiva y racional para los valores? Y si es meramente subjetiva, ¿la necesitamos? Si no existe una ética racional basada en hechos objetivos de la realidad, debería ser guiada por algo diferente. ¿Eso sería la fe? ¿O tal vez la intuición o la revelación? ¿Cómo podemos distinguir cuál es la fe correcta? ¿Cómo sabemos que tu intuición o la de los demás es la correcta? Quizá la mejor forma de encontrar una respuesta es preguntarse primero, ¿qué son los valores? Para empezar, ¿qué es un valor? ¿Valor para qué o para quién? Un valor es una cualidad o conjunto de cualidades por los que una persona o cosa es apreciada, dándole importancia en diferentes sentidos. En la novela La rebelión de Atlas de Ayn Rand, el personaje llamado John Galt dice: hay una sola alternativa fundamental en el universo, la existencia y la no existencia. La materia sin vida, inanimada, puede transformarse y cambiar, pero no puede dejar de existir. En cambio, un organismo vivo enfrenta la constante alternativa de la vida o la muerte. A diferencia de la materia no viva, la vida puede existir o dejar de existir. Posee esas dos alternativas, y donde no hay alternativas, no puede existir metas y valores. La materia inanimada carece de cualquier posibilidad de tener una meta al no tener ninguna alternativa. Así que carece de valores porque no hay nada que perder o ganar. Solo un organismo vivo tiene la capacidad de generar acciones autogeneradas hacia una meta. Un ser vivo depende de dos cosas. Una es de la materia y energía que toma del medio que le rodea para poder vivir, y otra en cómo usa esa energía, cómo ejecuta sus acciones. Entonces, la norma que determina lo que es bueno para este organismo es simplemente aquello que le permite sobrevivir, y si fracasa, la vida termina. Así que la meta máxima del organismo vivo, el valor más importante, es la vida misma. La vida es el único valor que es un fin en sí mismo, un valor que se gana por medio de la constante acción. Así que no podemos hablar de valores como algo independiente de la vida, porque solo el concepto de vida hace posible el concepto de valor. ¿En qué momento el ser humano descubre el concepto de valor y cómo llega la idea del bien y el mal? Simple, de las sensaciones de placer y dolor, algo innato en nosotros. Y dado que la norma que hace que experimentemos esto sea la vida, esas sensaciones sirven para indicar el curso correcto de la vida. El dolor marca peligro, es una advertencia, nos muestra que algo anda mal. El placer dice que las cosas van bien. Los organismos simples se basan solo en su sistema
sistema de sensaciones que provocan respuestas automáticas, pero los organismos complejos poseen cierta conciencia que permite evadir distintas circunstancias y elegir un camino. No solo tienen la facultad de sentir, sino de retener e integrar esas sensaciones, permitiéndole estar consciente no solo de estímulos aislados, sino de mucha más información. A eso se le llama percepción, la obtención de información mediante los sentidos. Los animales no solo son guiados por sensaciones, sino por percepciones que crean una conciencia que integra la realidad observada y que guía a un mayor número de alternativas. Sin embargo, un animal tiene un límite y su actuar es automático. El ser humano, en cambio, sus sentidos no le indican automáticamente lo que es bueno o malo para él, ya que es su propia conciencia la que debe hallar la respuesta gracias a que tiene una capacidad casi ilimitada de adquirir conocimientos. El cerebro humano integra datos sensoriales, dando percepciones automáticas. Nuestros 5 sentidos también aportan información automática, pero la supervivencia del ser humano depende de valores conceptuales. Un concepto es la representación mental de un objeto, hecho o idea. Por tanto, es la integración mental de 2 o más percepciones concretas. Así, el proceso de integrar percepciones en conceptos no es automático. El ser humano, al parecer, es la única especie que vive en 2 mundos, uno concreto, sensorial y objetivo, y otro conceptual, el mundo de las ideas. El proceso de formación de conceptos consiste en integrar cada evento experimentado a términos conceptuales para hacer inferencias, deducciones y lograr conclusiones, y luego hacer nuevas preguntas para alcanzar nuevas respuestas. La facultad que dirige este mecanismo es la razón, y el proceso lo llamamos pensamiento. La razón, al no ser una función automática, se vuelve una cuestión de elección, lo que significa que no todas las personas eligen pensar. Entre más se enfoque la mente, más se logra tener una conciencia activa sobre la realidad dirigida hacia un propósito definido. Así que podemos elegir entre enfocar o no enfocar la mente, si vivir automáticamente bajo respuestas automáticas de las sensaciones en la búsqueda del placer, o pensar y enfocar tu mente para convertir esas percepciones en conceptos, obteniendo más información para elegir mediante la razón para alcanzar una mejor elección. Así, la única forma de descubrir lo verdadero de lo falso, confirmando los conceptos para poder corregir los errores, es descubriendo las leyes del pensamiento, que son las leyes de la lógica. Un ser que se guía por respuestas automáticas no puede saber lo que es falso y verdadero, no puede saber lo que es correcto o incorrecto. El conocimiento para cualquier organismo consciente es un instrumento de supervivencia. Entonces, ¿cuáles son las metas correctas que se deben seguir? Esa es la pregunta que debe de responder la ética. Primero que nada, respondiendo a la pregunta, ¿por qué necesita el ser humano un código de valores? Es porque sin los valores no hay supervivencia. Es la razón por la cual la humanidad requiere ese código ético. La ética tiene que ver por completo con la realidad objetiva y no con caprichos o ideas subjetivas, esotéricas, religiosas o irracionales. La ética tampoco debería ser una fantasía mística, y si esta es una necesidad objetiva, solo puede ser guiada por medio de la razón, y dado que la razón es el instrumento esencial que tenemos para sobrevivir, aquello que es apropiado para la vida, que la enaltece, que ayuda a su desarrollo, es bueno, y aquello que lo entorpece o destruye es malo. Y los 2 factores esenciales para la supervivencia de un ser racional es el pensamiento y el trabajo productivo. En conclusión, la vida misma, que es el único valor, que es un fin en sí mismo, es el hecho objetivo y concreto de la realidad que determina los parámetros para que una persona elija no ser irracional y cree su propio código ético, su código de valores. Con esto llegamos al final. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete para más. Nos vemos pronto.